Quiero que abra su Biblia en el libro de Romanos. Hoy quiero hablar del éxito de la iglesia primitiva. ¿De qué vamos a hablar? A ver, dígalo en voz alta. ¿De qué vamos a hablar? Del éxito de la iglesia primitiva. Y sabe que la pregunta es: ¿por qué tuvo tanta victoria la iglesia primitiva? ¿Qué tenían? ¿Cómo eran? ¿Qué hacían? Y todo eso usted lo puede encontrar. ¿Dónde? ¿Dónde lo puede encontrar? En la palabra de Dios. Y hoy quiero darles una tarea. Y esta tarea es que usted, hice esta pregunta en las 2 reuniones de la mañana. Y lo hago ahora. ¿Cuántos han leído el libro de Hechos de corrido? No es que abrió un día el libro de Hechos, leyó un texto y listo, ya está. No. ¿Cuántos los leyeron de corrido? Desde el capítulo 1 al capítulo 28. ¿Cuántos los leyeron? Son muy pocos. Le bendigo la sinceridad de aquellos que no levantaron la mano como para quedar bien y decir yo lo leí y no lo leí. No. En realidad, yo quiero decirle lo siguiente. Ya se lo dije una vez. Si vamos a ver una iglesia creciente, si vamos a ver una iglesia que sea una iglesia de impacto, tenemos que conocer nuestra historia, tenemos que conocer qué es. Yo siempre digo que el Señor regresa a buscar una iglesia superior a la iglesia del libro de los Hechos. ¿Y cómo usted va a saber que es una iglesia? ¿Cómo usted va a entrar a otro nivel si usted no conoce? Si no conocemos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar, vamos a ver y vamos a decir: Señor, yo necesito entrar a otro nivel, subir a otro nivel, ir a otra categoría espiritual. ¿Por qué? Porque verdaderamente hoy entiendo que estoy por debajo del nivel que Dios me quiere. Nadie dijo amén. Estoy por debajo del nivel que Dios me quiere. Y Dios te quiere arriba y no te quiere abajo. Dice el Señor: yo te he puesto por por cabeza y no por cola. Te he puesto arriba y no abajo. Te he puesto para que gobiernes, para que establezcas el gobierno espiritual a través del reino de los cielos. Y que podemos decir muchas cosas de cómo el andar de la iglesia, del tiempo de hoy, nuestra iglesia. Pero no hablo de esta iglesia o de esta congregación, hablo de la iglesia del Señor Jesucristo. Ha habido mucha gente preeminente, ha habido mucha gente usada tremendamente por Dios, ha habido evangelistas, pastores, apóstoles que han marcado vidas a través de las décadas, de los años, desde que la iglesia primitiva se estableció. Pero ¿sabe qué? Yo quiero decirle, lo que esta gente tenía era un espíritu de conquista, un espíritu verdaderamente. La iglesia primitiva tenía el modelo genuino, sin desmerecer a nadie de hoy, pero estaban en otro nivel. Y yo creo que el Espíritu Santo de Dios este tiempo nos va a visitar. Vuelvo de nuevo a decir, yo creo que el Espíritu Santo nos va a visitar. Y nos va a llevar a otro nivel, y nos va a llevar a otra dimensión, y nos va a meter en el crecimiento. Cristo regresa a buscar una iglesia mayor al libro de los Hechos. Cristo regresa a buscar hombres y mujeres que le crean a Dios. Escuche, la historia. La iglesia primitiva estuvo en las manos de los primeros apóstoles, o para sintetizar, 100 años. En 100 años conquistaron todo el mundo conocido en ese momento. Dice, invadieron todos los territorios geográficos y espirituales. ¿Y sabe qué? Traspasaron fronteras. De tal manera, escuche bien, que no hubo oposición, no hubo nada que se les opusiera.
¿Sabe qué tenía esa iglesia primitiva? Tenía poder de influencia. Diga, poder de influencia. Necesitamos el poder de influencia. Y el poder de influencia solamente usted lo va a tener a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Usted ni yo tenemos la capacidad natural para poder hacer más de lo que humanamente podemos hacer. Pero cuando se mete Dios, así dicen los cubanos, se metió Dios. Y cuando se mete Dios en el asunto, las cosas empiezan a pasar sobrenaturalmente. Yo no sé quién está creyendo, pero cuando se mete Dios, las cosas comienzan a suceder sobrenaturalmente. Y empezamos a experimentar la gracia, el poder de su Espíritu Santo. Mire, Romanos, capítulo 15, verso 19. Escuche lo que dice. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera, diga de manera, que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Diga poder de influencia. Lo que el apóstol Pablo tenía era una revelación de Cristo. Mire, el apóstol Pablo no vivió los tiempos, o no, viene a ser, era contemporáneo de los apóstoles, pero de pronto él no experimentó todo lo que había sucedido. Pero Cristo se le reveló. Y ese Cristo de toda gloria hoy es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y ese Cristo se quiere revelar en nuestras vidas. Y Él quiere hacerte una persona de influencia. Escuche, dice desde Jerusalén hasta Ilírico hay 4.824 kilómetros. Diga, wow. ¿Cómo lo hizo? No había aviones, no había vehículos, no había autos, no había nada de eso. Pero sin embargo la unción y la gracia te lleva a poder conquistar todo lo que está a tu paso. Por eso quiero decirle, si algo usted puede entender, si podemos entender, estamos hablando, escuche, el territorio, estamos hablando 4.824 kilómetros, estamos hablando de Croacia, de Eslovenia y los territorios de Rusia, todo fue conquistado por el apóstol. Necesitamos, ¿sabes qué? La iglesia primitiva fue la envidia de todos los poderes habido y por haber, tantos que los imperios romanos querían tener lo que la iglesia tenía. Yo no sé si usted sabe, pero usted tiene un tesoro en vaso de barro. Usted tiene una unción, una gracia que lo hace diferente a las demás personas. Y ¿sabe qué? Yo quiero decirle, cuando Cristo se mete en la vida de un hombre y de una mujer, ese hombre y esa mujer es diferente, marca la diferencia. Y usted, escuche bien, va a ser un hombre y una mujer que va a hacer que algo suceda en el mundo espiritual cuando usted abra su boca. Aleluya. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Crecía en números de miles por hora se convertía en poder espiritual. Trabajaban en un modo devastador. Viene a ser que eran incansables. Alguien me dijo en Resistencia una vez, porque muchas veces cuando limitamos lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, si alguien tiene un servicio en la iglesia, dos vocales pueden calificar o más o menos.
Resistencia, Chaco, dice la vocal que ellos usan es I. Y muchas veces la vocal que nosotros usamos es O. ¿Cómo se explica eso? Si un músico tiene una función y yo le pido que haga otra, él me va a decir la función de músico o la función de otro. En Resistencia dice músico y lo que sea, lo que venga. Yo no sé si usted está entendiendo, pero ¿sabe qué? Es importante, esa era la característica que tenía la iglesia primitiva. Necesitamos gente que diga siempre: estoy dispuesto. Señor, habla, que tu siervo oye. Necesitamos gente, escuche, necesitamos gente que le diga: ¿y qué más hay que hacer? Hebreos 11, 33, creo que eso 30. Hebreos 11, conquistaron naciones, dice, conquistaron imperios. Por la fe, conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Alguien puede decir amén? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerza de debilidad. Alguien le tiene que Dios estar hablando en esta hora. Sacaron fuerza de debilidad. Habitualmente la iglesia actual, ¿sabe qué? Muchas veces estamos mal y permanecemos mal y nos caemos como papel. Pero la Biblia dice que esta gente de fe sacaron fuerzas de debilidad. Cuando soy débil, se perfecciona el poder de Cristo en mi vida. Cuando soy débil, allí Dios viene y se mete en mi vida. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo le dice: Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Iglesia, eso es lo que Dios quiere hacer en estos tiempos. En tu área débil, allí tiene que venir la fortaleza y la gracia de Dios para impactar a lo que tengas que impactar, y para que sea una iglesia que verdaderamente pueda entender que es una iglesia que va a llevar el reino, y por sobre todas las cosas va a tener poder de influencia. Sigue diciendo: se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, al fin de obtener mejor resurrección. Mire, yo quiero decirle lo siguiente: hay algo que Dios va a hacer en este tiempo. Es levantar una generación que verdaderamente pueda transformar toda la tierra. Te tienes que levantar, iglesia. Tienes que entrar a otro nivel. Iglesia del Señor Jesucristo, para los presentes y para los que me escucharán en el futuro, tienes que entrar a otro nivel. Tienes que entrar a otra dimensión. Tienes que levantarte. El diseño, el estándar de Dios, lo que Dios está poniendo como base es la iglesia primitiva. ¿Sabe qué? Yo digo lo siguiente: nos dejó una iglesia primitiva con la vara bien alta, que tenemos que ir a ese nivel. ¿Sabe qué? Necesitamos este tiempo entrar en la ola del poder del Espíritu Santo de Dios. Si vamos a experimentar uno de los más grandes avivamientos, estamos preparándonos, estamos en víspera de lo que está a punto de ocurrir.
Ya empezó por aquí, empezó por allá, empezó por el otro lado y sigue impactando, así como en Asbury, en la universidad, así horas y horas, semanas, meses tras meses, la presencia de Dios transformando las vidas de las personas, sin programa. Porque una de las cosas que nos estructura son los programas, son los horarios. Esta mañana tuvimos una hermosa presencia de Dios. Y yo creo que esta noche también Dios se va a manifestar en una manera sobrenatural. Pero ¿sabes qué? Yo quiero decirte lo siguiente. Algo se tiene que romper en el mundo espiritual. Algo se tiene que romper en tu estructura natural para que venga el poder de Dios y te llene. Para que lo que tú hagas, lo hagas con la unción y el poder de influencia que va a marcar la vida de otros, los que te escuchan. Me surge una pregunta. ¿Qué tenían? ¿Qué hacían? ¿Cómo eran? Tenían convicción para la victoria. Tenían convicción, eran visionarios. Escuchaban una palabra y esa palabra se les revelaba. Esa palabra los llevaba a un nivel de que lo que no era pudiera empezar a ser desde el momento que la palabra entró a su mente y a su corazón. Esa era la iglesia primitiva. Por eso lea y usted se va a descubrir tantas cosas. Y usted cuando vea ese estándar va a decir: necesito elevar mi estilo de vida, necesito elevar mi estilo de fe. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? ¿Cómo eran? Eran veraces. Tenían todas las cosas en común. Era gente del reino. Escucha, iglesia. Eran esenciales. Escuchamos mucho la palabra esenciales en el tiempo de la pandemia, ¿se acuerdan? Los trabajadores esenciales. Me quedó mucho grabado esa palabra, los esenciales. ¿Y sabe qué? Yo creo que tenemos que entrar a un nivel donde usted y yo podamos ser esenciales en el reino. Vuelvo de nuevo a decir que usted y yo seamos esenciales en el reino. Y yo quiero predicarle en otra oportunidad, quiero predicarle acerca de los esenciales del reino. Y hay muchas cosas que usted necesita para entrar, y que necesitamos para entrar a ese nivel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar? ¿Sabe? Número uno, anote, número uno, ¿qué tenía la iglesia primitiva? Número uno, tenía un modelo. Diga a su vecino, dígale, tenían un modelo. Dígaselo, no se enoje con su vecino, dígale, tenían un modelo. Ahora la pregunta, ¿qué modelo tenés? Ah, no, el mío es 2023. ¿Entendió lo que le dije? ¿Qué modelo tenés? El mío es 2022. El mío... No estoy hablando de ese modelo de auto. No estoy hablando de auto. Estoy hablando de Cristo en tu vida. Estoy hablando del modelo real, del modelo que te puede dar la vida, del modelo que te dice: yo estoy contigo, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios. Siempre, siempre te defenderé, siempre te cubriré con la diestra de mi justicia. Ese Dios de toda gloria es el que te lleva a una vida de victoria. ¿Qué tenía la iglesia primitiva? Tenía un modelo. Primera de Pedro capítulo 2 verso 21. Mire lo que ellos tenían. Primera de Pedro 2:21. Dice: pues para esto fuiste llamado,
Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo. ¿Qué nos dejó Cristo? Ejemplo para que siga sus pisadas. Ese es el modelo que tenemos que tener. Si usted quiere tener un estándar espiritual, un estándar de vida espiritual, usted tiene que decir que a quién, de quién me estoy refiriendo. Saben que los modelos son necesarios, porque el modelo es prototipo, o lo primero, o el principio, que nos sirve de punto de referencia y de ejemplo. Aquellos que tuvieron un padre modelo, cada vez que hablan de su padre dicen: ese era mi papá y yo quiero ser como mi papá. Pero aquellos que no tuvieron ese modelo de padre dicen: yo como mi papá, ni loco. Y si nosotros idealizamos a gente como padres, como nuestros padres, idealizamos y los ponemos como modelos, ¿cuánto más podremos alcanzar la gracia sobrenatural del Espíritu Santo de Dios? ¿Sabe qué? Sirviéndonos como punto de partida, como el modelo de nuestras vidas. ¿Sabe qué tenía la iglesia primitiva? Estaba polarizada con la palabra de Dios. La iglesia primitiva estaba polarizada, ¿sabe con quién? En Jesús. Me pasó algo que quiero contárselos. Resulta que el hecho de haber perdido la chapa patente del auto me trajo varios problemas. Entre ellos me pararon varias veces. Y alguien también salió a decir que había un operativo y al pastor como quien dice, le sacaban kilos de drogas. Tremendo. Pero ¿sabe qué? Me dieron una patente que es de papel y es color rojo, tiene unas letras rojas. Y me dijeron que la tenía que poner en los parabrisas. Y la puse en los parabrisas. Puse en el parabrisas de delante y lo puse en el parabrisas de atrás. Pero cuando la puse en el parabrisas de atrás me doy cuenta que no se veía de afuera porque el vidrio está polarizado. Entonces dije, ¿qué hago? Porque cualquiera que me veía la camioneta desde atrás dice: esa no tiene patente, porque no se la veía. Entonces, ¿qué hice? Hice una fotocopia con la tarjeta verde del auto y le dije: soy el propietario, quiero hacer esto. Y puse la fotocopia por fuera, la puse bien. Y mire, salí de viaje, regresé, fui de trabajo, volví, nadie me paró. Me parece que funciona esa patente. Hermoso. Y sabe que una de las cosas que la iglesia tenía era todo su mundo era transparente. Y necesitamos, ¿sabes qué? Necesitamos verdaderamente entrar a un nivel de fe donde entendamos verdaderamente, porque ¿sabe qué hace los modelos? ¿Saben qué hacen los modelos? Crean dependencia. Dígame amén. Los modelos crean dependencia. Si usted tiene un modelo, va a crear la dependencia. Escuche, la escritura dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El modelo es la fuente proveedora de todo lo que se necesita para el camino. Poder espiritual, inspiración, valor, prosperidad integral, seguridad, gozo. Todo lo encuentro en Cristo Jesús, en mi modelo favorito. El apóstol Pablo dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo. El apóstol Pablo dice: sean imitadores de mi modelo como yo soy imitador de mi modelo, que es Cristo. Para eso se necesita
se necesita la jerarquía, se necesita la gracia, el favor de Dios. ¿Sabe qué? Hoy, en estos días, en estos tiempos, hay una confusión. Muchos creyentes siguen prefiriendo tener otros modelos. Y así les va. El cielo ha puesto un solo modelo a un nivel cósmico, que es su Mesías, Cristo Jesús. Tener a Cristo como modelo es condición vital para la continuidad de lo que tú hagas en el reino. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Escuche, una de las cosas que necesitamos derribar ídolos. Dígale a su vecino: necesitas derribar ídolos. Ahora la pregunta es: ¿tenemos ídolos? Sí, tenemos ídolos. Yo recuerdo en el mundial, cuando Messi agarraba la pelota y los relatores decían: el Mesías, enséñanos el camino, enséñanos el camino. Y mucha gente idolatra a gente humana, a gente mortal, que de pronto tiene sus características. Pero ¿sabe qué? Una de las cosas que siempre me impacta, que en la vida de este muchacho, con todas las características de éxito que Messi tiene, dijo: no me llamen el Mesías, no me llamen el Mesías, porque Mesías hay uno solo, y es Cristo Jesús. Iglesia, este tiempo debemos decir: Señor, ¿cuál es el modelo que tengo a seguir? Porque usted encontrará muchos puntos de referencia, pero encontrará solamente un modelo original y real que lo va a llevar y lo va a sacar de bendición en bendición, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Ese es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Número 2, que tenía la iglesia primitiva: tenía un mensaje cristocéntrico. Colosenses capítulo 1, versos 15 al 19 y también el 20. Colosenses capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es el modelo a seguir. Cristo es la imagen revelada del Padre para nuestras vidas. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habite toda plenitud. Todo está encerrado en el modelo que usted y yo necesitamos tener. Todo está encerrado. No busque en otro lado lo que encuentra en un solo lugar: la presencia de Dios.
verso 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto determina también un punto de partida. Diga reconciliación. ¿Sabe qué es reconciliación? Ponernos de acuerdo. Volver al origen. Si usted, escuche bien, si usted no se reconcilia a través de la cruz, usted y yo vamos a estar postergados. ¿Por qué? Porque la reconciliación marca un punto de partida. Reconciliar todas las cosas. ¿Y por qué estás enojado? ¿Y por qué no te pones de acuerdo con tu vecino? ¿Por qué no te pones de acuerdo con tu familiar? ¿Por qué no te pones de acuerdo con tu próximo, con tu prójimo, que es tu próximo? Hay gente que no puede, escuche bien, no tiene un mensaje. ¿Por qué? Porque no ha habido reconciliación dentro del corazón. Escuche, iglesia. La Biblia dice: seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La reconciliación es un punto clave para el crecimiento de tu vida espiritual. Si no perdonas, si no pides perdón, porque una de las características que tenemos como seres humanos, si yo tengo un problema con alguien, él tiene la culpa. Y él, a su vez, él piensa que yo tengo la culpa. Porque somos así. Pero qué bueno sería tener la grandeza de decir: me equivoqué. Qué bueno sería decir: me la mandé, perdóname. Sería tan fácil la reconciliación, sería tan fácil entrar en un nivel de fe cuando entramos en esa dimensión. Mire, 1 Corintios, capítulo 2, verso 2. Escuche lo que dice el apóstol. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. El apóstol tiene una estructura, Saulo de Tarso tiene una estructura fabulosa de conocimiento de todo lo que de pronto el hombre podía saber y se podía agrandar. Pero dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Si tú tienes un mensaje, el mensaje de la iglesia primitiva tenía una temática. ¿Y sabe cuál era esa temática? Había un legado apostólico y tenía 3 principios o 3 fundamentos. Anote: Cristo es el único Mesías. Hechos capítulo 2, verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y milagros, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Los apóstoles hablan y dicen: oíd esta palabra. Jesús Nazareno,
Varón como aprobado. El único que puede marcar la diferencia. El único que puede haberse levantado de los muertos. Escuche lo que dice Hechos capítulo 2, verso 24. El cual Dios levantó. El cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cristo murió, pero la muerte no lo pudo contener. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? El Padre levantó de los muertos al modelo que te dice: aquí está, esta es la segunda clave, el Cristo resucitado. Si tienes un mensaje, tienes que hablar de Cristo, el único Mesías. Número 2, también tienes que hablar del Cristo resucitado. Y otra de las cosas que necesitamos saber, que Cristo regresa. Dígale a su vecino: Cristo regresa. La Biblia dice que al sonar de las trompetas los cielos se abrirán. El apóstol Pablo en el libro de Tesalonicenses habla y dice: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Escucha, iglesia, siempre lo digo: estés vivo o estés muerto, verás el regreso de Cristo Jesús. Es un mensaje que la iglesia tiene que tener. Aleluya. Cristo regresa, Cristo vuelve. Hechos capítulo 2, verso 20. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Cuando los apóstoles estaban allí y vieron ascender a Cristo, se le aparecieron dos ángeles vestidos con vestiduras resplandecientes y le dijeron: varones israelitas, ¿por qué estáis mirando? Ese Cristo que fue tomado, así mismo regresará. Y esa es la esperanza, y eso es lo que la iglesia tenía. Tenía un mensaje: Cristo regresa a buscar a los que creen en su nombre. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 9 y 10. Escuche bien, porque hay mucha gente que dice: pero eso lo vienen diciendo desde los apóstoles, desde la iglesia primitiva. Escuche, el día que usted y yo cerramos los ojos y dejamos de existir, ese día llegó Cristo. Ese día llegó Cristo. Escuchaba a un músico que ya partió a la presencia del Señor, Pablo Fuente. Y me impacta porque dice, habla acerca de la venida del Señor. Y la verdad, y yo decía, ya la venida del Señor ya le vino, porque Él ya partió. Y es necesario prepararnos. Escuche lo que dice Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9 y 10. Dice: el Señor no retarda su promesa, que es para nosotros una promesa. Él regresa. Dice: según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La pregunta es: ¿por qué no ha regresado Cristo?
¿Quién tiene la culpa que no haya regresado todavía? Nosotros. El Señor no quiere que ninguno se pierda. Esta noche, cuando pasaron gente por primera vez, es que ellos se encontraron con la vida de Dios. Y ¿sabes qué? Esa vida les va a dar la fortaleza para pararte ante cualquier circunstancia, sean buenas o sean malas. Porque cuando la presencia de Dios te marca, cuando la presencia de Dios te impacta, ¿sabes qué hace? Hace en tu vida una vida de fortaleza, una vida de verdaderamente decir: Señor, aunque pase lo que pase, yo estoy parado en la roca que es Cristo Jesús. Aleluya. Vuelve al mensaje cristocéntrico. ¿Es la continuación o es la condición para la continuación de lo que tú hagas aquí en la tierra? Puedes tener cualquier mensaje, pero si tu mensaje no es cristocéntrico, si tu mensaje no tiene estas tres características que te hablé, de pronto no es un mensaje completo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Número 3. ¿Qué tenía la iglesia primitiva? Tenía un liderazgo poderoso. Hechos capítulo 2, verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Sobrevino temor a toda persona. Hay un hecho que marca la Escritura y dice que en un momento determinado, como la iglesia primitiva tenía todas las cosas en común, hubo una familia que vendió una propiedad y no tenían la obligación de entregarla, porque era voluntario. Pero pactaron entre ellos mentir. ¿Y sabe qué pasó? Apareció el marido y a los pies de los apóstoles, el apóstol le pregunta, no me recuerdo cómo se refiere el hecho, pero él habla acerca de la venta de la propiedad. Y en ese momento esa persona cae muerta porque dice: no le has mentido a los apóstoles, sino le has mentido al Espíritu Santo de Dios. Iglesia, necesitamos ser veraces. Sobrevino temor a toda persona. ¿Por qué? Por las señales y las maravillas. Los muchachos sacaron a ese hombre. Necesitamos ser veraces, iglesia. Necesitamos tener la capacidad de decir la verdad, porque dice la palabra: la verdad nos hace libres. Mire lo que dice Hechos capítulo 3, verso 11 y 12. Dice: y teniendo asido a Pedro y a Juan y el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón, que es lo que provocó el avivamiento. Prodigios y milagros activan las señales del reino. Prodigios y milagros activan que verdaderamente tú puedas ver lo que Dios va a hacer, pero te tienes que dejar usar para que eso ocurra. Escuche, dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Líderes de esta casa,
mentores de esta casa, gente que se deje usar por el reino, no se la crea. Dígale: no me la creo. Reprendo todo espíritu de orgullo, reprendo todo espíritu de altivez. Si algo va a suceder, dele la gloria al que se la merece. Dele la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Los apóstoles entendieron que ellos no se podían llevar nada. Lo que Cristo quiere hacer, ellos tenían un liderazgo poderoso. Ese liderazgo los hacía ser capaces de activar los diseños de Dios y no quedarse con nada que no le correspondiera. Ahora, si una persona es sanada, lo ponemos en las redes sociales. Oré por él y sanó. Está bien, no hablo de no testificar, porque también los testimonios son de sanidad. Pero andamos preguntando: ¿y quién oró primero por tu vida? ¿Y a qué hora fuiste sanado? Para adjudicarme algo. Si tu mensaje es poderoso, rompe las fortalezas espirituales del reino de las tinieblas. ¿Y sabes qué hace? Hace a la persona libre. El cojo era cojo y el cojo fue sano, y el cojo provocó que una multitud venga a ver por qué el cojo estaba andando. Iglesia, ese es el estándar, ese es el nivel. ¿Alguno cree que Dios lo puede llevar a ese nivel? Vuelvo de nuevo a decir: ¿alguno cree que Dios lo puede llevar a ese nivel? Yo lo creo. Él va a levantar una iglesia poderosa. Escuche, hombre y mujer de Dios, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cristo se fue, pero se quedó en ellos. Yo me voy, pero no los dejo solo, dijo el Señor. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso la iglesia primitiva tuvo una victoria sobrenatural. ¿Sabe qué es lo que le pasa hoy a nuestra iglesia, a nuestra generación? No estoy hablando de esta congregación, estoy hablando, cuando hablo de iglesia, hablo de nivel general. Hay una confusión, salvando las excepciones, obvio. El liderazgo, lo que representamos a Jesús, dejamos mucho que desear. Escuche, iglesia, usted y yo, nos falta purificación, nos falta santidad. O mejor dicho, la santidad y la purificación brillan por su ausencia en nuestras vidas. Necesitamos, escuche bien, es que la carnalidad, las tentaciones, el mundo, la hipocresía se hace notar sin soluciones de continuidad. Si usted no tiene, si yo no tengo lo que tenemos que tener, nuestro mensaje no será efectivo. Nuestro mensaje no será contundente. No tendremos poder de influencia si no hay lo que tiene que haber. Vuelvo de nuevo a decir, la Escritura dice: seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Necesito volver al principio.
necesito arrepentirme, necesito ser transformado, necesito ser un representante legal del reino de los cielos. ¿Sabe qué? Hoy creo que este mensaje tiene que marcar un punto de partida. O eres original, lo digo o no lo digo, o eres trucho. Eres original. Soy original, no hay copia. Y si eres trucho, y si somos truchos, ¿sabe qué pasa? Estamos imitando a otros. Y tu modelo, ni mi modelo, es Cristo. La iglesia primitiva tenía un liderazgo poderoso por la transformación de sus vidas. El apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Después de Jesús, nunca más esa gente fue igual. El apóstol Pablo, el día que se encontró con Jesús, su vida fue transformada completamente. Fue mudada a otro hombre. De eso se trata el encuentro personal con el Señor. ¿Por qué? Porque los marcaba. Porque habían estado con Jesús. Miren lo que dice Hechos capítulo 1, verso 21. Escuche, el apóstol Pablo, ¿por qué lo pongo de ejemplo? Porque el apóstol no vivió los días del caminar de Jesús. A él se le reveló camino a Damasco. Pero mire lo que dice Hechos 1:21. Dice: es necesario pues que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Para que tu mensaje sea poderoso, el primero que tiene que intervenir es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. De modo que Pedro, allí en Hechos 4:8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, oídme. El que tiene el poder del Espíritu Santo tiene autoridad en lo que habla, tiene autoridad en lo que dice. Hechos 6:8 habla de un hombre, de un joven llamado Esteban. Este hombre tenía la seguridad, la revelación, el diseño. Que escuche, en el momento en que empezaron a llover piedra sobre sus vidas, ¿sabe qué pasó? Él, mirando a los cielos, vio los cielos abiertos y vio la gloria de Dios. De eso se trata el original, de la gente que conoce y que tiene el nivel de la iglesia primitiva. Y ahora, cuando alguien me mira mal, ya no vengo a la iglesia. Y ahora, cuando alguien no me saluda, ¿y qué tendrá conmigo? Dejémonos de niñerías y prosigamos al estándar que Dios te está llevando a este tiempo. Y que te dice, iglesia: yo te voy a llenar del poder de mi Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe para qué? Como Esteban, lleno de la gracia y el poder de Dios, hacían grandes milagros y señales entre el pueblo. La acción de un liderazgo poderoso es la que da la condición de una continuidad. Si tú tienes condición para continuar, tienes que tener un modelo y tienes que tener un mensaje y tienes que tener un liderazgo que marque la diferencia. Número 4, tenían un estilo de vida.
eran socialmente diferentes. Hechos capítulo 2, verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban cada día en el templo y por las casas, comían juntos con alegría y sencillez, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. En medio de una sociedad aburrida y sin metas, aplastada, como ahora, por el humanismo, aparecen los cristianos con un sistema celestial que sedujo a todos aquellos que lo oían y aún a los propios gobernantes y potencias e imperios. Una iglesia unida y diferente a la vista de los demás. Es una iglesia que tiene la contundencia de poder marcar la diferencia. Juan 17, 21 habla y dice, Jesús dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. Significa que tú tienes que ser uno. El poder de la unidad dice, mejor son dos que uno. Necesitamos una iglesia que tenga el estilo de vida de vivir bajo la seguridad. Necesitamos una iglesia de gente que refleje a Cristo Jesús en sus matrimonios. Necesitamos a gente que viera a Jesús y que Jesús marque la diferencia en sus hogares para que sus hijos sean hombres y mujeres de Dios. Si la gente viera a Jesús, todo cambiaría. El estilo de vida celestial es la condición que nos da una continuidad. Por eso tenían tanta victoria la iglesia primitiva. Termino. Número 5. Tenían la fe, tenían una fe guerrera. Eran aguerridos. Escuche, Hechos capítulo 5. Hoy hablé de Hechos prácticamente toda la noche. Por eso le digo, estudie el libro de los Hechos y se va a encontrar con cada riqueza y se va a encontrar con un nivel de gente que dice, wow, yo no sabía que eso sucedía. Hechos capítulo 5, verso 40 al 42. Y llamando a los apóstoles, después de acariciarlos, darles reconocimiento, premiarlos, decirles qué grandes que son ustedes. ¿Después de qué? De azotarlos. Dice, le intimidaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron del concilio gozosos. Ese es el nivel de iglesia que necesitamos de este tiempo. Cuando alguien te critique, no te defiendas. Cuando alguien te ataque, deja que Cristo sea tu defensor.
¿Por qué vamos a hacer justicia por mano propia? ¿O por qué vamos a querer nosotros hacer que otros reconozcan cuando hay una unción y una gracia que verdaderamente va a derribar toda fortaleza espiritual? Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa de su nombre. Dele un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Aleluya. Dice, por causa de su nombre, verso 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar a Jesucristo. Esa es el nivel de iglesia que necesitamos. Gente aguerrida, es gente que tiene un espíritu al servicio de Dios, que pone, escuche, el espíritu aguerrido es un estado que pone a la persona en una batalla permanente. Te hace valiente, te hace combativo, te hace un guerrillero, te hace un experto en batallas. La iglesia primitiva entendió la gran comisión, id como una arenga y no como una sugerencia o metáfora. Por eso todo los desafiaba, todo era un desafío para ellos, porque ellos tenían la seguridad de que Cristo iba a ser glorificado. Cuando Cristo le dijo id, ellos pisaron el planeta como quien pisa una zona liberada. El Señor les dijo id y ellos fueron. Y el Señor te dice id, iglesia, y el Señor te dice yo te libero la zona para que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Cuando Cristo les sopló, ellos entendieron que fueron influenciados para influenciar también a otros. Influencia es infiltrar para dominar espiritualmente. Iglesia, necesitamos una iglesia gobernante. Necesitamos una iglesia diferente. Necesitamos que los hombres que no conocen a Dios vean en tu vida la autoridad del reino. No como un evangélico, sino como un hijo de Dios, un portador de la fe. Para la iglesia primitiva, la fe era una herramienta de guerra. Por eso jamás se defendió, pero siempre atacó. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Necesitamos una iglesia que sea atacante, una iglesia que sea, escuche, que sea activa, no reactiva, no que reaccionamos después. Necesitamos una iglesia que encienda la única salvación que era Cristo. Por tanto, usaron la fe, no virtual, sino para imponerla hasta el último rincón del planeta. El Señor no regresará hasta que el último haya conocido al Señor. ¿Qué nos falta para recuperar esa fe? Nos falta actitud. Necesitamos la condición para la continuidad. Necesitamos saber que lo que viene, diga lo que viene. La Biblia dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz a este lugar,
dice Jehová de los ejércitos. Se está refiriendo a la presencia de Cristo. Y la iglesia primitiva lo logró. Y la iglesia actual le dice, también lo lograré porque tengo el poder, la autoridad delegada del Espíritu Santo de Dios. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Dele fuerte, fuerte ese aplauso al Rey. Vamos, 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 vamos. Que se escuche. Ese es el Cristo resucitado y no me canso de predicar a este, el cual es la salvación del mundo. Aleluya. Levante su voz y adore al Rey. Amada iglesia, te saludamos. La verdad que estamos contentos. Acabamos de terminar la reunión y queremos agradecer a todos los que se conectaron, también a todos los que te ponen un like, me gusta, por tus comentarios en la página, y también queremos invitarte que te suscribas al canal de YouTube, así para poder ser suscriptor más. Así que te bendecimos y gracias por todo. Me gusta en Ágape Misión a las Naciones. Bendiciones.